por ahí 2 alumnos y bueno, los Bueno, vamos, entonces yo te pediría que me des para compartir pantalla, sí, sí. ¿sí? Por ahí se le mete alguno, doctora, acéptelo. Bueno, sí, Pues que falten 2 alumnos más. ok. Doctor Folgar, ¿de casualidad nos puede activar para grabar, por favor? Esperame un segundito porque lo puede hacer la doctora ahora que es confitriona. Bueno, gracias, doc. Lo que no sé es cómo se hace eso. Espere, Doc, que yo la... A ver. No, tendría que descompartir la pantalla y yo lo... Así Stop share, Stop share acá. A ver, sí. espera un cachitito. ¿A quién le falta Jonathan? A ver. En teoría te di para grabar. Ahí estás. Gracias, doc. Da. Listo, Doc, ya está. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar ahora un poquito sobre las parecias del oblicuo superior, que entramos dentro de los estrabismos paralíticos, ¿sí? Esta es una patología bastante frecuente, tanto en niños como en adultos, y fundamentalmente uno de los principales síntomas por los cuales consulta el paciente es por el tortícolis, que generalmente es un tortícolis torsional, con la cabeza inclinada hacia el hombro contrario al ojo fijador, pero a veces también tiene un componente horizontal, incluso a veces levantan el mentón, dependiendo de dónde está el monto de la máxima desviación. El paciente va a utilizar este tortícolis para utilizar su visión binocular, ¿sí? Aquí ven diferentes formas de tortícolis y todos tienen paresia del oblicuo superior, ¿sí? Otro de los signos que se suele dar en las parecias del oblicuo superior antiguos y especialmente en las congénitas es la asimetría facial. Este tortícolis de larga data genera una diferencia entre la hemicara del lado hacia donde inclina la cabeza y la contralateral. Entonces, si nosotros vemos un paciente con tortícolis que tiene esta asimetría facial, ya sabemos que esto es de larga data. También es importante a veces pedir fotos familiares y en la mayoría de ellas vamos a encontrar la cabeza inclinada hacia el mismo lado, porque a veces los pacientes no saben decir el momento en que comenzó esta desviación. Y una de las características que hace el diagnóstico de paresia del oblicuo superior es la maniobra de Bielchowski, inclinar la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, y vamos a notar que cuando inclinamos la cabeza hacia el hombro del ojo parético, vamos a tener una hipertropia de ese ojo, mientras que al inclinarlo hacia el hombro contralateral, vamos a tener una desviación de muy pequeño monto o va a estar en ortotropia, ¿sí? Acá tenemos una Bielchowski positivo con ojo parético fijador. Ustedes ven que en esta posición los ojos están alineados, ustedes ven el reflejo, si bien tiene una exodesviación de pequeño monto, los ojos en lo vertical están alineados, y cuando inclina hacia el hombro derecho, no se ve una hipertropia del ojo derecho, pero se ve una hipotropia del ojo izquierdo. Esto significa que el ojo parético es el ojo habitualmente fijador. Aquí vemos una lesión traumática. Ustedes ven que en el párpado hay una lesión aquí a nivel del ángulo interno,
y vemos que hay una hiperfunción del oblicuo inferior del ojo derecho, una hipofunción del oblicuo superior y una desviación vertical en posición primaria, una hipertropia derecha que aumenta a la izquierda y disminuye a la derecha. Este es el cuadro típico de la paresia o de la debilidad del oblicuo superior derecho, que se confirma al hacer la maniobra de Bell-Chomsky y ver que es positiva. El diagnóstico diferencial es con la hiperfunción primaria de los oblicuos inferiores, en el cual ustedes ven acá la hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo, la hiperfunción del oblicuo superior del oblicuo inferior derecho, la exodesviación en la mirada arriba y el alineamiento en la mirada abajo, que conforman un patrón B. Es importante en las paresias del oblicuo superior hacer el cover test en las 11 posiciones para hacer el diagnóstico del patrón de incomitancia. Con el patrón de incomitancia vamos a poder hacer la indicación quirúrgica. Por ejemplo, en esta paciente tenemos una hipertropia izquierda de 10 dioptrías en posición primaria, que aumenta a 15 en la lateroversión derecha y disminuye a 4 en la lateroversión izquierda. Ustedes ven acá la hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo, la hipofunción, ¿sí? Y se mantiene la desviación vertical en todas las posiciones de la mirada. Estos son los distintos patrones de desviación según la clasificación de Knapp y Moore. La hiperfunción del oblicuo inferior predomina en el grado 1, mientras que en el grado 2 predomina la hipofunción del superior. Esto se da generalmente en los casos congénitos, esto se da más en los casos adquiridos. Cuando la desviación es mayor puede estar en toda la lateroversión opuesta al ojo afectado, o este es un patrón bastante frecuente, un patrón LL invertida, puede tener mayor desviación en la mirada abajo, puede ser bilateral, que después vamos a hablar de las características, o el grado 7 que tiene este compromiso en general con mayor desviación en la posición primaria. Sousa Díaz hizo una clasificación muy similar, llevando el grado 6 a cuando la desviación se hace comitante, o sea, similar en todas las posiciones de la mirada. En estos casos, que la mayoría de ellos tienen correspondencia normal, es importante hacer el test de Lancaster, ya sea para hacer el diagnóstico como también para hacer el seguimiento. Aquí ven que hay una hipertropia del ojo derecho, una hipotropia del ojo izquierdo, prácticamente no hay demasiada componente torsional, porque ustedes ven que los cuadrados muestran ni siquiera tampoco desviación horizontal, prácticamente es solamente la desviación vertical la que se ve en este Lancaster. También es importante ver la torsión objetiva. Ustedes ven acá la relación entre la mácula y el nervio óptico. Este ojo derecho está extorsionado, mientras que en el ojo izquierdo prácticamente no hay componente torsional. En los casos congénitos es importante investigar la laxitud del tendón, porque la mayoría de los tendones del oblicuo superior en los casos de paresia congénita son anormales o anormalmente laxos o con inserciones anómalas, incluso en algunos casos existe la agenesia del tendón del oblicuo superior. Y una manera de investigarlo sin ir quirúrgicamente es mediante la maniobra de Guyton. Lamentablemente acá no lo puedo ver, después se los voy a mostrar en un video aislado, así no perdemos tiempo y seguimos con la presentación. En la maniobra de Guyton consiste en llevar el ojo a la aducción y hacer un movimiento de vaivén para sentir el tendón del oblicuo superior y hacer además un movimiento torsional para ver
cuánto se logra intorsionar y extorsionar este ojo. Dentro de los cuadros de paresia del oblicuo superior podemos encontrar pacientes que tienen marcada incomitancia entre las lateroversiones opuestas, casos con patrones iguales o mayor a 20 en posición primaria con menos incomitancia en las lateroversiones, en los cuales generalmente están comprometidos los rectos verticales, y en este caso va a haber mayor incomitancia entre los ejes de la mirada arriba y abajo. Y cuando la paresia del oblicuo superior tiene una larga evolución, muchas veces se hacen comitantes, como les mostré en la clasificación de Sousa-Díaz. Este es un paciente con músculos predominantemente oblicuos involucrados, que hay una gran incomitancia entre las miradas laterales. Ustedes ven que acá está prácticamente alineada y acá hay una hipertropia derecha bien manifiesta. En posición primaria hay una moderada desviación vertical de 15 dioptrías. Aquí ven el signo de Bielchowski positivo. El ojo derecho se eleva al inclinar hacia el hombro derecho. La desviación es mayor en supraversión, es mayor acá que acá. De eso va a depender qué músculo hacemos. Si la desviación mayor está en la supraversión, debilitamos el oblicuo inferior, y si la desviación es mayor en la infraducción, en la posición del oblicuo superior, por ahí estamos autorizados a hacer un tacking del oblicuo superior. Esta es una paresia del oblicuo superior con marcada hipofunción del oblicuo superior. Ustedes ven acá que prácticamente no hay hiperfunción del oblicuo inferior, pero sí hay desviación mayor en infraducción. Esta es una paciente adulta con una paresia del oblicuo superior postraumática, en el cual está indicado reforzar el oblicuo superior parético. Acá hay otro paciente en el cual tenemos el mismo patrón, una desviación, una hipertropia derecha de 10 en posición primaria, que aumenta 15 al mirar a la izquierda, con signo de Bielchowski positivo, porque aumenta al inclinar a la derecha, disminuye al inclinar a la izquierda, y cuando ustedes ven el patrón de desviación, la desviación está toda en la mirada abajo. O sea, se ve la hipofunción del oblicuo superior y se ve la pseudo-hiperfunción del oblicuo superior contralateral. Generalmente se produce por contractura del recto superior del ojo derecho con la paresia. En el grupo 2 hay músculos oblicuos y rectos verticales afectados. En este caso, la incomitancia lateral va a ser menos marcado. En general, en posición primaria vamos a tener mayor desviación, vamos a tener la maniobra de Bielchowski positiva. Ustedes ven acá, es una hipertropia izquierda de 26 que aumenta a 30 al inclinar hacia el hombro homolateral y disminuye a 15 al contralateral. Y acá ustedes ven una gran diferencia también entre supra e infraversión, de 4 a 25. Este, ustedes ven, es un paciente en el cual tenemos una hipertropia derecha, con hiperfunción del oblicuo inferior, con hipofunción del oblicuo superior, con signo de Bielchowski positivo. Y se realizó en este paciente, como el monto de la desviación era grande en posición primaria, hasta 20, con un solo músculo lo resolvemos. Cuando supera las 20 dioptrías tenemos que hacer 2 músculos. Hicimos el retroceso del oblicuo inferior del ojo derecho y el retroceso del recto inferior contralateral. Otro paciente, pero en el cual era una paresia de larga data, tenía una hipertropia derecha de 20 en posición primaria, pero la máxima desviación estaba abajo, había más desviación abajo que arriba. Tenía el Bielchowski positivo, la máxima desviación al inclinar hacia el hombro derecho, disminuía el ojo hacia la izquierda, y el ojo fijador
era el ojo derecho, o sea que la mayor parte del tiempo el ojo izquierdo estaba en hipotropia, razón por la cual este caso se trató con un retroceso simplemente del recto inferior izquierdo. Si nosotros logramos buen alineamiento vertical en posición primaria, no es imprescindible operar el ojo parético. Va a enderezar la cabeza y van a desaparecer los síntomas. El grupo 3, como les digo, cuando hay mayor compromiso de los rectos verticales y hay mayor comitancia, con gran desviación en posición primaria, con marcado diferencia a la maniobra de inclinación cefálica, muchas veces hay contractura del recto superior, en este caso es una hipertropia derecha, que si bien muestra una hiperfunción del oblicuo inferior, también tiene una gran desviación en esta posición, porque el ojo tampoco baja bien, y entonces, en general, esto se debe a que hay una contractura del recto superior del ojo parético. Otro paciente con ojo parético fijador e hipotropia del ojo contralateral es una hipotropia izquierda de 35, un signo de Wielczewski positivo, una incomitancia con una desviación similar en la posición del oblicuo inferior y del oblicuo superior. Este paciente también tiene que ser operado con 2 músculos porque el monto de desviación es muy grande para corregirlo con solamente un músculo. Y en estos casos, en general, preferimos hacer un oblicuo y un recto. Otra paciente con contractura del recto superior, ustedes ven que en esta posición se ve la hipofunción del oblicuo superior y en esta posición se ve la déficit de depresión en abducción por contractura del recto superior, con el signo de Wielczewski positivo. Tanto la paresia del oblicuo superior como la contractura del recto superior, ambas situaciones producen signo de Wielczewski positivo hacia el mismo lado, a diferencia de lo que pasa en la DVD, de la cual hablamos previamente. Vamos a hablar un poquito de las bilaterales del cuarto nervio. ¿Sí? Las parálisis bilaterales pueden ser manifiestas, y dentro de las manifiestas pueden ser simétricas o asimétricas, o sea, pueden ser similares en un ojo y en el otro, o pueden ser mucho mayores en un ojo que en el otro. Pueden ser enmascaradas con signos de certeza o con signos de sospecha, y pueden ser ocultas, y dentro de las ocultas verdaderas o falsas. Las manifiestas simétricas. Vamos a tener una inversión de la hipertropia en las lateroversiones. O sea, vamos a tener hipertropia derecha al mirar a la izquierda, hipertropia izquierda al mirar a la derecha. Vamos a tener signo de Wielczewski bilateral, hipertropia derecha al inclinar a la derecha, hipertropia izquierda al inclinar a la izquierda. Vamos a tener marcada exciclotorsión bilateral, que eso lo vamos a ver con una retinografía, y también lo podemos investigar la torsión subjetiva con Maddox. Vamos a tener un patrón B en mayor a 10, 15 dioptrías. Y vamos a tener la hiperfunción de los oblicuos inferiores y la hipofunción de los superiores en forma bilateral. Cuando hablamos de una enmascarada con signos de certeza, puede parecer unilateral, pero sabemos que es bilateral cuando hay una inversión de la desviación vertical en la supralateroversión del ojo menos afectado, o en la lateroversión contraria, o al inclinar la cabeza hacia el hombro del ojo menos afectado. O sea, en todos estos casos nosotros sabemos que es bilateral. Está enmascarada porque en un ojo tiene una desviación mayor, pero si nosotros vemos que se invierte la desviación vertical,
o que se invierte al realizar el signo de Bialchowski, sabemos que es una parálisis bilateral, ¿sí? En este paciente es una bilateral enmascarada con un signo de certeza porque tiene hiperfunción del oblicuo inferior del ojo contralateral. Sospechamos enmascarada, pero no estamos seguros cuando hay una gran incomitancia entre las lateroversiones y una gran incomitancia en la maniobra de Bialchowski, pero no se nos invierte en ninguna posición. Cuando tenemos una anisotropia mayor a 10, sospechamos bilateralidad, o cuando tenemos una exciclotropia mayor a 10. En este caso no podemos asegurar que sea bilateral, lo vamos a operar como unilateral, pero le vamos a avisar que hay alguna sospecha de bilateralidad que puede requerir una reoperación en el futuro. Esta es una paresia bilateral simétrica del oblicuo superior. Tiene una hipertropia derecha a la derecha, una hipertropia izquierda a la izquierda, es adquirida, también fue postraumática, tiene más hipofunción de los superiores que hiper de los inferiores, y tiene una gran dificultad en la posición de lectura. En posición primaria una desviación muy chiquita, pero cuando intenta mirar abajo, esa hipofunción de los oblicuos superiores hace que los ojos tengan una esodesviación por acción de los rectos inferiores y una exciclotorsión bilateral que hace muy difícil la lectura. Este método Tanganelli para recetar prismas se basa, ¿no es cierto?, en cómo en algunos casos de paresias bilaterales uno puede recetar un prisma inclinado y de esa manera corregir, por lo menos en la posición primaria de la mirada. Le vamos a poner un vidrio rojo en uno de los ojos, le vamos a poner una varilla de Maddox y le vamos a pedir al paciente que mire una luz. Le pedimos al paciente que girando la varilla ponga la varilla sobre la luz, ¿sí? Que ponga la varilla, acá está la luz, la ponga, que pase por la luz, y después con prismas le vamos a ir acercando la luz roja a la luz blanca. Una vez que logramos esto, vamos a tener el monto del prisma y vamos a tener el eje en el cual le tenemos que recetar el prisma. Esta paciente es una bilateral simétrica, había sido operada de un tumor de fosa posterior, tenía diplopia, además tenía un nistagmus vertical. Ustedes ven acá que tiene el patrón B, una esotropia de 25 abajo, ortotropia arriba, que tiene la hipofunción del oblicuo superior derecho acá y la leve hiperfunción del oblicuo inferior acá, la hipofunción menor del oblicuo superior izquierdo acá y la hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo. Y el signo de Bialchowski bilateral, con una hipertropia derecha a la derecha, hipertropia izquierda a la izquierda. Esta paciente se trató con un tacking del oblicuo superior bilateral, más un retroceso del oblicuo inferior bilateral, y le pusimos toxina botulínica en el recto medio porque esta esotropia de 15 dioptrías pensamos que no nos iba a alcanzar simplemente con la cirugía sobre los oblicuos. Ahí están las posiciones previas, ustedes ven la gran hipofunción de los oblicuos superiores, menor hiperfunción de los inferiores, el tortícolis distorsional no muy marcado y la esotropia en la posición primaria con el patrón B. Aquí hay otra paresia bilateral simétrica, también tenemos una esotropia pero de menor ángulo, tiene T4 abajo, no sé qué pasó acá que dice T6 arriba, bueno, aparentemente mucho patrón B no hay.
hay una hipertropia derecha que se transforma en izquierda en la mirada a la derecha, y tiene una hipertropia derecha al inclinar a la derecha. Se me corrieron aquí los dibujos o no lo alcanzo a ver para ver cuál es la desviación. Ah, acá está. Y tiene 6, T6 aparentemente en la mirada a la izquierda. Bueno, la cirugía de este paciente, acá tienen el Lancaster, fue un retroceso del oblicuo inferior de ambos ojos y un retroceso del recto medio con ajustable. Tenía extorsión bilateral y un tortícolis hacia el hombro izquierdo, dado que en posición primaria tenía hipertropia derecha, o sea que la mayor compromiso era del ojo derecho. A los 4 meses, este paciente que tenía previamente hipertropia derecha pasa a tener hipertropia izquierda, cambiando las características del signo de Bielchowski, cambiando las características del Lancaster. O sea, fue una evolución espontánea. Aquí tenemos una paresia bilateral del cuarto asimétrica oculta, porque parecía tener una paresia unilateral, era una hipertropia derecha, con mayor hipofunción que hiperfunción. De todos modos, se hizo una miectomía con cauterización del oblicuo inferior, quedó hipocorregida. La primera cirugía no tengo las medidas, se hizo la miectomía con cauterización. La segunda cirugía fue tacking del oblicuo superior, y ahí se hipercorrigió, y ustedes ven que aparece una hipertropia izquierda mayor a la derecha y al inclinar hacia la izquierda, y en este caso tenía Bielchowski a la derecha hipertropia derecha y a la izquierda hipertropia izquierda, una extorsión bilateral y un patrón V. Ahí están las diferentes posiciones, el signo de Bielchowski. De nuevo las mismas posiciones después de la primera cirugía, el signo de Bielchowski inverso. Y aquí está la investigación mediante la videooculografía, que esto cómo se lee. Ustedes ven que se les ponen máscaras, se sacan fotografías en las distintas posiciones de la mirada, y se ve la desviación horizontal y vertical. En este caso, ustedes ven que acá dicen posición primaria de la mirada, que tiene 2 dioptrías de hipertropia izquierda sobre el derecho. Esta hipertropia izquierda aumenta a 4 en la mirada a la derecha y disminuye a 2 en la mirada a la izquierda, y ustedes ven que aumenta a 5 en esta posición, o sea que queda todavía una hipofunción del oblicuo inferior, del oblicuo superior izquierdo. Pero las medidas han disminuido francamente. El Bielchowski bilateral del cual les hablé, al inclinar a la derecha tiene una hipertropia derecha de 18, que se ve acá, y al inclinar a la izquierda una hipertropia del izquierdo de 16. Otra paresia del oblicuo superior bilateral asimétrica con signos de certeza. Esta paciente tenía, además de la paresia del oblicuo superior, una exodesviación. Ustedes ven que tenía una hipertropia derecha que aumenta en la mirada a la izquierda y que aumenta al inclinar al hombro. Acá está se superpusieron y entonces no se ve bien, pero la hipertropia aumenta hacia el hombro derecho. Tiene extorsión bilateral
tiene un patrón B de 20 de incomitancia. Otro paciente que parecía unilateral, pero había algunos signos de sospecha, que si bien no se invierte en ninguna posición, era muy incomitante en las lateroversiones, se hizo el debilitamiento del oblicuo inferior izquierdo y a los 30 días, si bien estaba en ortotropia en posición primaria y todavía tenía algo de desviación izquierda en la lateroversión derecha, a los 30 días de la cirugía ya empezaba a mostrar hipertropia del ojo derecho en la posición del oblicuo inferior derecho, y en la evolución esta hipertropia derecha fue aumentando, incluso llegó a ser mayor a lo que era la hipertropia izquierda inicial, con la gran hiperfunción del oblicuo inferior derecho, con el gran signo de Bielchowski positivo, y requirió una cirugía, una miectomía con cauterización del ojo que previamente era el ojo fijador y el ojo sano. Este paciente tenía una paresia del oblicuo superior del ojo derecho fijador. Lamentablemente acá se ponen mal las imágenes, se corrieron y entonces es difícil de evaluar el patrón de incomitancia, con un gran signo de Bielchowski positivo, dado que en posición primaria la desviación manifiesta era la desviación secundaria. Se le hizo un retroceso del oblicuo inferior del ojo derecho y un retroceso del recto inferior contralateral. Tenía una desviación de 20 en posición primaria, que es el límite. ¿Y qué pasó con este paciente? A ver si podemos lograr verlo. Se hipercorrigió, o era una bilateral. El asunto es que se hipercorrigió teniendo luego una hipertropia izquierda que aumentaba a la derecha, aumentaba a la izquierda con signo de Bielchowski positivo. Hubo que avanzar el recto inferior del ojo que habíamos retrocedido. En conclusión, el tratamiento de las parálisis del oblicuo superior bilaterales requiere un exhaustivo estudio de las medidas en las 11 posiciones para evaluar además la torsión objetiva y subjetiva, para realizar un plan quirúrgico que beneficie al paciente, y si tenemos signos de sospecha de bilateralidad, la operamos como si fuera unilateral, pero le avisamos al paciente que tiene riesgo de tener que operar luego el segundo ojo. Bueno, vamos a parar de compartir esta pantalla. ¿Quieren hacerme alguna pregunta al respecto de esto? Qué mierda, qué vaina tan aburrida esto. Sé que es un tema bastante arduo para entenderlo todo así de golpe, sobre todo si estamos hablando de estrabismo desde la 1 de la tarde y ya son las 5:30, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta en particular al respecto de la paresia del oblicuo superior, me gustaría que la hagan ahora, así después podemos continuar. ¿Se cortó, dice acá? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, la escuchamos bien. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema, si no hay Escucha preguntas. perfecto, doctora, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Voy a cerrar esta presentación y voy a ir a otra presentación. A ver, espérenme un minuto que abro la otra presentación. Un minuto, ¿sí? A ver.
tengo que abrir la otra presentación que está acá abajo. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Brown. Entonces, ahora voy aquí. Vamos a poner, ¿dónde está? Espérenme un minuto. Está abierta, ¿no? Sí, entonces share screen, vamos acá. Ahí está. Entonces, a ver un minutito. Vamos a hablar un poco de síndromes especiales. Vamos a hablar del síndrome de Brown. El síndrome de Brown fue descrito en 1950 por Harold Brown y se caracteriza por una limitación de la elevación en aducción, conducciones pasivas positivas. O sea, si tenemos una limitación de elevación y las aducciones pasivas son positivas, podemos decir que es un síndrome de Brown. Puede ser congénito o adquirido, puede ser intermitente o permanente, puede ser uni o bilateral. Tiene además otros signos. Generalmente tiene divergencia en supraversión conformando un patrón B. Generalmente tiene downshoot en aducción, que en aducción se contrae el oblicuo superior y provoca este downshoot, este movimiento de depresión en aducción. También aumenta la hendidura palpebral en aducción, a diferencia de lo que pasa con el síndrome de Duane, en el cual disminuye la hendidura en aducción. En posición primaria puede estar en ortotropia o en hipotropia. Puede tener tortícolis, a veces elevando el mentón, otras veces inclinando la cabeza, otras veces utilizando una lateroversión. Y en los adquiridos muchas veces tienen un clic audible cuando intentan hacer la supraelevación en aducción. Hay muchos trabajos que hablan de resolución espontánea en el síndrome de Brown. Todos estos trabajos mencionan mejoría espontánea, por eso muchos autores son contrarios a operar el síndrome de Brown en la infancia, porque dicen que muchas veces es muy poco frecuente el síndrome de Brown en los adultos y está descrita la resolución espontánea. Además, la cirugía en el síndrome de Brown no es una cirugía simple, es una cirugía para un especialista con experiencia. Este es un paciente que yo tuve oportunidad de ver en el consultorio. A los 8 años de edad le diagnostica un síndrome de Brown en el ojo izquierdo, tenía un downshoot marcado al aducir el ojo izquierdo, estaba en ortotropia en posición primaria y no tenía un tortícolis muy manifiesto, razón por la cual no estaba indicado hacerle cirugía. A los 10 años seguía en ortotropia en posición primaria, tenía un leve tilt hacia el hombro izquierdo, ustedes ven que la cabeza está ligeramente lateralizada, buscando la levo, el componente horizontal salir de la aducción del ojo izquierdo. Ustedes ven que acá hay una ligera limitación de elevación en aducción, pero ya prácticamente el downshoot en aducción que tenía cuando era menor había desaparecido. Y a los 13 años ya prácticamente no había signos del Brown del ojo izquierdo. O sea, hubo una mejoría espontánea en este paciente en 5 años de evolución. Esta es una paciente que no es una paciente mía, es una paciente que me facilitó las fotos el doctor Julio Prieto Díaz,
cuando hicimos un trabajo de Brown bilateral, les dije que el Brown podía ser unilateral o bilateral. Este es un paciente que él había visto a los 5 años de edad y que había fotografiado. Ustedes ven cómo hay una hipertropia del ojo derecho aquí, porque este ojo no sube, hay una hipertropia de de ojo izquierdo aquí, porque el derecho no sube, y la citamos a los 30 años de edad, o sea, 25 años después, y ustedes ven que prácticamente estaba normal la elevación en aducción, siendo que el paciente no había sido intervenido quirúrgicamente. También hay descripciones de casos que tuvieron hipertropia espontánea tras la resolución de un Brown. O sea, como que inicialmente el ojo no elevaba en aducción y una vez que se resolvió, se manifestó como una hipertropia, como si fuera una paresia de ese oblicuo superior. Esto lo menciono porque después voy a hablar de las teorías etiopatogénicas de esto, en la cual se habla de que la paresia del oblicuo superior congénita y el síndrome de Brown pueden tener un origen similar. Clark ya habló de que algunos síndromes de Brown tenían hiperfunción del oblicuo inferior contralateral. Entonces, decía este artículo que estos pacientes inicialmente podían ser Browns bilaterales con una resolución espontánea de un ojo y no en el otro. Hay varios artículos que hablan de Browns secuenciales o como de una Brown adquirido en el segundo ojo. Y tuve oportunidad de verlo personalmente en este paciente. Acá está cuando era muy bebé, que vino con un tortícolis, tenía una hipertropia izquierda, pero la posición de máxima desviación era en esta posición, o sea, el ojo derecho era el que no elevaba y la máxima desviación era de este ojo en abducción o en supraabducción. Ustedes ven acá cómo el paciente está fijando con el ojo en aducción y tiene una gran hipertropia del ojo izquierdo, ¿sí? Este paciente, acá tenemos la maniobra de inclinación cefálica, aumenta la desviación al inclinar hacia el hombro izquierdo, ¿sí? Y tenía ducciones pasivas positivas, o sea, el síndrome de Brown, para confirmarlo, las ducciones pasivas tienen que ser positivas. Entonces, ¿qué hicimos? A los 2 años y medio, cuando estuvimos seguros del patrón, tenía patrón B y tenía ducciones pasivas positivas, le hicimos una elongación del tendón del oblicuo superior derecho. El paciente mejoró el tortícolis, mejoró la posición primaria de la mirada, pero 6 meses después aparece limitación de elevación del ojo derecho en aducción, con hipertropia del otro ojo, y una hipotropia en la mirada arriba. O sea, esto es un Brown secuencial. Inicialmente no había ningún signo de que tuviera Brown del ojo izquierdo, y luego de operado el Brown derecho, aparece el Brown izquierdo. Bien notorio, ustedes ven acá cómo no eleva en aducción, mientras que en el ojo operado eleva normalmente en aducción. Aquí están las retinografías en las cuales se ve que en el ojo derecho hay una ligera extorsión, es en el ojo en el cual debilitamos el oblicuo superior, mientras que en el otro ojo hay tendencia a la intorsión en el ojo izquierdo. Y acá en esa posición ustedes ven francamente la limitación de elevación en aducción.
También hay casos familiares, y hay muchos reportes sobre casos bilaterales, especialmente en los casos familiares, hay muchos casos de Brown bilateral. Hay también casos de recuperación espontánea. Esto es lo que les mencionaba al respecto de la etiología. El origen de la tróclea, del tendón y del músculo se desarrollan juntos desde el punto de vista histológico, y si hay alguna alteración en la inervación del oblicuo, ese músculo puede estar hipoplásico o atrófico, o puede ser restrictivo. En el primer escenario sería una paresia del oblicuo superior congénita, y en el segundo escenario un síndrome de Brown. También se habló de que estos pacientes podrían formar parte de los síndromes congénitos de disinervación craneal. Ya había muchos trabajos que demostraban anormalidades en el desarrollo de los núcleos craneales, también en los pacientes con síndrome de Brown y en los pacientes con paresia del oblicuo superior. Entonces, los estudios de imágenes muchas veces muestran un oblicuo superior hipoplásico, en los casos de síndrome de Brown, o que pueden tener también simultáneamente paresia del oblicuo superior en el mismo ojo. Y había estudios ya más antiguos, este del 92, que hablaba de anormalidades del tendón del oblicuo superior en un alto porcentaje de los casos de paresia congénita del oblicuo superior, y también alteraciones en el tendón del oblicuo superior en los casos con síndrome de Brown. Entonces, el anormal desarrollo del cuarto nervio o de su axón puede llevar a una alteración en el tendón del oblicuo superior. Si el tendón está ausente o laxo, lleva al cuadro de paresia congénita del oblicuo superior, y cuando está restrictivo y fibroso, lleva al cuadro del síndrome de Brown. Estos cuadros a veces pueden coexistir. Este es un paciente que desvía desde muy pequeño, que tiene estereopsis, que tiene tortícolis, que tiene patrón B, y que tiene una hipotropia en posición primaria, además de una exodesviación, downshoot en aducción del ojo derecho. Ustedes ven acá el downshoot en aducción, la hipertropia del ojo izquierdo cuando él fija con el ojo derecho, la limitación de elevación en aducción, pero la limitación de elevación también se ve en abducción, o se ve una hiperfunción del oblicuo inferior del ojo contralateral. Este paciente tenía signo de Bialchowski positivo. Ustedes ven la hipertropia izquierda al inclinar a la izquierda, y que desaparece la desviación en inclinar a la derecha. Las ducciones pasivas fueron francamente positivos, lo cual confirmó el síndrome de Brown. Se hizo la elongación del tendón más el retroceso bilateral de los rectos laterales para tratar la exodesviación. Mejoró en posición primaria, mejoró el tortícolis, pero persiste la hiperfunción del oblicuo inferior. ¿Ven? Y persiste el patrón B. Ahí está, la hiperfunción del oblicuo inferior del ojo contralateral y el patrón B. Otra paciente que también había sido tratada por un síndrome de Brown cuando era pequeña, y que viene ya adulta con un cuadro de paresia del oblicuo superior del ojo derecho, con hiperfunción del oblicuo inferior, hipofunción del oblicuo superior. Todavía algo de limitación de la aducción en esta posición está, pero prácticamente si uno no supiera que esta paciente había tenido síndrome de Brown del ojo derecho, hubiera pensado que era una paresia congénita del oblicuo superior y nada más que eso. Esto es todo al respecto de síndrome de Brown, y
nos queda algo, hablar un poquito sobre síndrome de Duane. Entonces, vamos a abrir la otra presentación, la del síndrome de Brown. Si me esperan un minutito, síndrome de Duane. La abrimos. Vamos a ver si compartimos pantalla aquí. Ponemos esta presentación. Y vamos a ir aquí a hablar un poquito sobre el Duane. El síndrome de Duane también es un desorden congénito de los movimientos oculares que se caracteriza por marcada limitación o ausencia de abducción, disminución de la hendidura palpebral, al contrario de lo que pasa con el Brown, y retracción al intento de aducción. Representa del 1 al 5% de los casos de estrabismo, la mayoría de los casos son unilaterales, aunque existen también los bilaterales. También existen casos familiares, aunque es esporádico en la mayoría de los casos. Es más frecuente en mujeres, el ojo izquierdo es más afectado, y hay 3 tipos, de los cuales el tipo 1 es el más frecuente, que es el que presenta esodesviación en posición primaria. Hay una clasificación clínica en el cual lo menciona según el grado de abducción y el grado de inervación que tiene por medio del sexto, por medio del tercero, que habla de grado de sexto 1, sexto 2 a sexto 4, según el grado de abducción que tiene el paciente, y de acuerdo a la cantidad de inervación del tercero también se clasifica en cruces según tenga una aducción normal, moderadamente disminuida, muy disminuida o con gran retracción y movimientos verticales. También se lo cataloga si el Duane está en ortotropia, en esotropia o en exotropia. Aquí tienen un paciente en el cual ustedes ven que está alineado en posición primaria, que cuando intenta mirar a la derecha, el ojo derecho no abduce, no pasa la línea media, y cuando aduce, disminuye la hendidura. Ustedes ven la diferencia en la hendidura palpebral entre esta posición y esta posición. Lo mismo en este paciente, que este paciente sí tiene una esodesviación en posición primaria, razón por la cual adopta este tortícolis fijando en la lateroversión derecha. Ustedes ven cómo el ojo izquierdo no abduce, aumenta la hendidura palpebral y tiene disminuida la hendidura palpebral al mirar a la derecha. Otra paciente más que tiene la limitación de abducción del ojo izquierdo y la disminución de la hendidura al aducir el tortícolis fijando con el ojo Duane en aducción. Esta paciente estaba en ortotropia en esta posición y tenía estereopsis positiva. La mayoría de los casos Duane tienen estereopsis de diferentes grados. En este caso, la cirugía fue un retroceso unilateral del recto medio del ojo Duane, que si bien no le da mayor abducción, le hace desaparecer el tortícolis y se encuentra en ortotropia en posición primaria. Otra paciente en el cual el ojo derecho tiene síndrome de Duane, pero que al aducir no solamente disminuye la hendidura, sino que además hay retracción y hay un upshoot, un movimiento vertical que suele ser muy antiestético. O sea, a pesar de que esta paciente está en ortotropia, en posición primaria de la mirada, este movimiento tan antiestético en la mirada a la izquierda
puede justificar el tratamiento quirúrgico. En esta paciente se hizo retroceso del recto medio y del recto lateral, ambos eran músculos muy fibrosos y contracturados, porque si hacíamos solamente el retroceso del recto medio, íbamos a empeorar la aducción y íbamos a generar una desviación horizontal que la paciente no tenía en posición primaria. De todos modos, esta paciente no tenía estereopsis, suprimía el ojo derecho. Ustedes ven que mantiene después de la cirugía la limitación de la abducción, pero disminuyó ese upshoot en aducción. Otra paciente en el cual vemos lo mismo, disminución de la aducción, tortícolis fijando en lateroversión, limitación de la abducción, aquí no había movimientos verticales y tenía estereopsis. Se hizo retroceso unilateral del recto medio y ustedes ven cómo la paciente mejora su posición de la cabeza, mantiene ortotropia en posición primaria. Otra paciente más, en esta había una exodesviación, la paciente fijaba con el ojo izquierdo en abducción, tenía limitada la aducción, ¿sí? Ustedes ven que tenía una gran exodesviación en esta mirada, porque este ojo no aducía, y tenía una esodesviación en extrema mirada a la izquierda. Cuando tenemos este patrón de incomitancia, tenemos que pensar en un síndrome de Duane. Se hizo un retroceso del recto lateral del ojo izquierdo y se logró mejoría del tortícolis, ortotropia en posición primaria de la mirada. Otra paciente que tiene un exo-Duane desde muy chiquita, con marcada retracción al aducir y upshoot al aducir, que cuando fue creciendo tenía este tortícolis, ustedes ven el upshoot inmenso cuando intenta aducir, su buena posición en esta lateroversión, en la mirada arriba una limitación de elevación del ojo derecho, o un upshoot del ojo izquierdo. Se hizo un retroceso del recto lateral izquierdo, las aducciones pasivas eran positivas, con eso mejoró y estuvo alineada durante un tiempo, no seguía con cierta limitación de la aducción del ojo izquierdo, pero prácticamente no había upshoot, pero con el tiempo recidivó y requirió una cirugía, que yo pensé que estaba acá, pero evidentemente esta presentación fue hecha antes de la segunda intervención de la paciente. Este es un niño de 7 años, el ojo derecho es el fijador, ustedes ven que prefiere mirar en levoversión, también tenía un exo-Duane con marcada limitación de la aducción y algo de upshoot, buen alineamiento en esta posición que es la que usaba habitualmente para fijar. Este paciente sí tenía estereopsis, se hizo el retroceso del recto lateral izquierdo y con esto mejoró su tortícolis. Otra paciente que viene adulta con un estrabismo desde la infancia, con ese tortícolis, una retracción al intento de aducción del ojo izquierdo, ustedes ven que no aduce bien, mejor dicho, aquí está, fijando con el ojo izquierdo tiene una gran exodesviación, mientras que cuando fija con el ojo derecho, aquí está mal, los ojos están alineados. Ustedes ven acá cómo tiene la limitación de aducción y se encuentra en ortotropia en esta posición que es la que usaba el paciente. Pero además de eso, tenía un gran patrón V. Esto es algo bastante frecuente en el síndrome de Duane, la gran divergencia en la mirada arriba. Entonces la cirugía que se hizo fue un retroceso del recto lateral del ojo afectado y se hizo una transposición superior de ambos rectos laterales para tratar ese patrón B. Una paciente con Duane 3, el Duane 3 es el que tiene limitación de la aducción y de la abducción, tenía
limitación al aducir y al abducir, y en posición primaria tenía una hipertropia derecha de 8 dioptrías. Se le hizo cirugía de retroceso de ambos rectos medio y recto lateral, dejando una sutura ajustable en el recto medio, y hubo que ajustar porque al realizar, digamos, al verla en el posoperatorio, tenía una exodesviación y entonces hubo que ajustar ese recto medio. Aquí está en el posoperatorio en el cual se había hecho el retroceso del recto lateral con el splitting y se había retrocedido el recto medio que hubo que ajustarlo. También hay casos bilaterales. Hicimos un trabajo en el cual encontramos que había 58 pacientes con síndrome de Down. De ellos, solo 5 casos del 8% eran casos bilaterales. Estos casos bilaterales había más varones que niñas, todos tenían síndrome de Down bilateral en ambos ojos, aunque hay descriptos casos de Down que tienen un tipo de Down en un ojo y otro tipo de Down en el otro. Ninguno de estos pacientes tenía ambliopía. Este es un paciente en el cual tenía buena visión en ambos ojos, tenía un tortícolis que fijaba con cada ojo en aducción y tenía marcada limitación bilateral de la abducción. Ustedes ven que prácticamente los ojos no pasan la línea media y en este caso incluso hace como una retracción cuando intenta mirar para la izquierda. Tenía una esotropia en posición primaria, se hizo un retroceso bilateral de rectos medios con buen resultado posoperatorio, ¿sí? Aunque ustedes ven que la limitación de la abducción se mantiene. Esta es otra paciente con un Down bilateral, ustedes ven que no abduce, está bastante alineada en posición primaria, no abduce el ojo derecho, no abduce el ojo izquierdo, y cuando el ojo derecho intenta aducir, se produce un movimiento vertical. Acá está en el preoperatorio, donde se ve ese upshoot, y acá está en el posoperatorio, perdón, en el preoperatorio todavía, y acá está en el posoperatorio, en el cual se hizo un retroceso del recto lateral unilateral. Esta paciente se hipercorrigió inicialmente, razón por la cual le pusimos Botox en el recto medio, y con el tiempo de acción del Botox se mejoró y logramos ver que tenía estereopsis. Otra paciente con síndrome de Down bilateral, ustedes ven, en estos casos están alineadas en posición primaria y ustedes ven la disminución de la hendidura de los dos ojos. Cuando intenta aducir el ojo izquierdo se enoftalmiza, cuando intenta aducir el ojo derecho se enoftalmiza, y en ambos casos vemos la limitación de la abducción. Otro paciente más que muestra lo mismo, ustedes ven cómo parece una ptosis, pero el paciente no tiene ptosis, tiene retracción y disminución de la hendidura, cuando al intento de aducir se contraen el recto medio y el recto lateral. Otra paciente más que disminuye la hendidura al aducir con ambos ojos y que se encuentra alineada en posición primaria de la mirada. El Down bilateral, investigamos algunos trabajos y vimos que había un porcentaje que estaba, según las series y según la cantidad de pacientes, alrededor entre el 10 y el 20% de los casos. Con respecto al sexo, parece ser que los bilaterales tienen mayor número de varones, que nosotros también tuvimos. La mayoría de los casos tienen predominio del tipo 1, pero pueden tener de los dos tipos. Se dice que pueden tener mayor porcentaje de ambliopía. Nosotros no teníamos ningún paciente con ambliopía en nuestra serie, pero en realidad fueron pocos, fueron solo 5 casos, y pueden tener ortotropia, esotropia o exotropia
en posición primaria de la mirada. Para la indicación quirúrgica tenemos en cuenta la posición primaria de la mirada, si tienen tortícolis, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico lo hacemos para tratar de corregir eso, si tiene una desviación en posición primaria o si tiene un tortícolis. En conclusión, en nuestra serie tuvimos más varones y tuvimos una prevalencia del 8% de bilateralidad. El tratamiento quirúrgico permite el alineamiento, mejoría del tortícolis, mejoría de la retracción, desaparición de los movimientos verticales anómalos, que muchas veces esto se logra haciendo el splitting del tendón del recto lateral. Bueno, con esto dimos por concluido el síndrome de Brown, y no sé cómo están ustedes. Si llegamos a las 6 de la tarde sin pausa, si quieren escuchar algún tema más o no, eso, o si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere saber algo más sobre algún tema? Podemos hacerlo todavía. Me quedó en el tintero lo de isotropia acomodativa, que si quieren hablamos un ratito de eso. Me quedó en el tintero algo más sobre otros estrabismos paralíticos, el tercero y el sexto, que también podríamos hablar algo más, eso depende un poco de ustedes. No sé qué decís, Martín. ¿Me escuchan? La escuchamos, Doc. Hola, doctora. Sí. Acá estoy. Discúlpeme que no la había escuchado. ¿Qué me decía? Le decía, ¿me escucharon todos a mí o yo estuve hablando? ¿Sí, no? Sí, la escuchamos, Doc. Ah, bueno. No, estamos escuchando. Los chicos deben estar ya mutilados. Se frontalizaron todos. Está bien, no, les decía que llegamos a las 6 de la tarde sin pausa, que quedaron algunos temas en el tintero que si quieren seguir yo puedo seguir contándoles un poco sobre isotropia acomodativa o lo que quedó de estrabismo paralítico, pero eso depende un poco de ustedes. No sé qué pensás, Martín, si... Yo, la verdad le digo, fue la verdad que súper completo. Pero bueno, yo creo que las exotropias acomodativas pueden entrar como último tema, ¿no? Hablamos un poquito de isotropia acomodativa y damos por finalizado el tema, ¿sí? Yo creo que podría entrar ese tema que es bastante importante y creo que está perfecto ya el módulo. Bueno, entonces vuelvo a compartir, espérame un minuto que la busco la clase, la abro y ya isotropia acomodativa, a ver, lo tengo por acá. Espérame un minutito, ¿dónde está? Paralítico, eso. Acá. Vamos a abrir esta. Vamos a compartir pantalla. Vamos a presentación. Bueno. En el 2008 vino Arthur Jampolsky, que fue un maestro para todos nosotros, al CLADE de Buenos Aires, que fue presidente el doctor Julio Prieto Díaz, y le escuché decir una frase que nunca olvidé, que dijo que el mayor error en el manejo del estrabismo, sin duda, es no oír a Donders, que en 100 años atrás decía que había que dar toda la corrección óptica a un paciente estrábico al tratar su estrabismo. La importancia de la refracción, del control de la refracción y de la acomodación en el paciente con estrabismo. Entonces, siempre que vemos un paciente que consulta por estrabismo,
le vamos a hacer ciclopegia con ciclopentolato y le vamos a dar la prescripción óptica completa. Si nosotros vamos a operar a un paciente, tenemos que saber cuál es su desviación con la corrección óptica completa. En la esotropia acomodativa, es un paciente que habitualmente tiene 2, 3, 4 años y de pronto empieza a desviar, puede ver doble o puede guiñar o puede pestañear y quejarse de mala visión. Le hacemos una refracción, encontramos una hipermetropía de más 350, le ponemos la corrección óptica y con la corrección óptica endereza sus ojos por completo. Si bien hay guías para recetar la corrección hipermetrópica en chicos, cuando tienen esodesviación hay que dar la corrección óptica completa, ¿sí? En el caso de que no tengan desviación, uno puede hipocorregir un poco la corrección. Y una vez que le pusimos el anteojo, tenemos que hacer un test de estereopsis, porque si es una esotropia acomodativa, digamos, clásica, va a tener estereopsis. O sea, va a desviar cuando está sin el anteojo y con el anteojo va a tener ortotropia con estereopsis. Hay esotropias acomodativas, refractivas, que empiezan muy precozmente, tan precozmente como a los 4 o 5 meses de vida. Si bien en un paciente que consulta por esotropia durante el primer año de vida nosotros pensamos en una esotropia infantil, es muy importante hacerle la refracción y no llevarlo al quirófano sin saber cuánto de hipermetropía tiene. Sobre todo si el paciente es prematuro, que es un factor de riesgo para hipercorrección y para tener una hipermetropía elevada durante el primer año de vida. ¿Es posible diferenciar la esotropia acomodativa precoz de la esotropia esencial, congénita o infantil? Bueno, la hipermetropía alta tiene una incidencia muy baja en la esotropia infantil. La mayoría de los casos, el uso de la corrección óptica no alcanza para enderezar los ojos, puede mejorar su ángulo de desviación, pero no va a desaparecer, ¿sí? Y este componente esférico de la hipermetropía de los niños puede tener cambios en la evolución a medida que van creciendo. Este trabajo tuvo como propósito determinar qué cambio en el equivalente esférico tenían los niños con una esotropia acomodativa a medida que iban pasando los años. Y encontraron que los errores refractivos variaban en relación al uso que tenían de los lentes y a la edad en la cual se habían recetado. En muchos niños en los cuales precozmente se le corregía la hipermetropía, aparecía luego un estrabismo hipermetrópico que uno tenía que corregir con el tiempo. Entonces es muy importante en un niño con una esotropia acomodativa repetir la refracción anualmente, porque este cilindro suele aparecer y puede darse en forma cada vez mayor. Otro tema que fue estudiado es el rol de la anisometropía en el desarrollo de la esotropia acomodativa. Sabemos que si tenemos una anisometropía mayor a 1, es un factor de riesgo para desarrollar esotropia acomodativa. Y la anisometropía también incrementa el riesgo de obtener mal control de la desviación con los anteojos. Este, por ejemplo, caso que les voy a mostrar, es una paciente que viene a los 15 meses con una exotropia intermitente. Y es hipermétrope, es anisométrope, tiene un examen neurológico normal, porque como les dijo Pasquinelli, si tiene una exotropia en un niño pequeño, hacemos un examen neurológico,
Ustedes ven allí la anisometropía que tenía. A los 4 años que le pudimos tomar la agudeza visual, vemos que tiene ambliopía en el ojo izquierdo. Hacemos una oclusión intensa y la agudeza visual va mejorando, pero suprime con el TNO el ojo izquierdo y tiene una exodesviación mayor en la mirada de lejos que en la mirada de cerca, y una longitud axial un poco corta para su edad. Se hace la cirugía de la exotropia, ya la ambliopía estaba casi toda recuperada, se le pone la corrección óptica completa con la cual la paciente está derecha. O sea, no solamente la corrección óptica en los hipermétropes y en los anisométropes es importante en el caso de que tengan una esotropia, sino también en el caso de una exotropia primitiva. Esto es lo mismo que les dije previamente, que los niños más pequeños que empezaron a usar la corrección, la refracción concluían que los pacientes con corrección completa de su hipermetropía pueden desarrollar una exotropia consecutiva cuando presentan ambliopía, ¿no? Siempre la ambliopía es un factor de riesgo para la hipercorrección. Sabemos que para ver una imagen nítida y única usamos la acomodación y la convergencia. Mediante la acomodación enfocamos en la retina y mediante la convergencia, perdón, espérenme un minuto porque se me fue muy rápido. Mediante la acomodación enfocamos en la retina y mediante la convergencia logramos que las áreas correspondientes se sitúen sobre el mismo objeto. ¿Sí? La acomodación requerida va a depender de la distancia en que fijamos el objeto y de la hipermetropía del paciente. O sea, si un paciente es semétrope, a 1 metro acomodamos una dioptría y a 33 centímetros para la lectura acomodamos 3 dioptrías. Por cada dioptría de hipermetropía se acomoda una dioptría más. Entonces, en la mirada de cerca vamos a utilizar convergencia acomodativa y la vergencia fusional. La convergencia acomodativa se expresa mediante la relación CA sobre A. O sea, la relación CA sobre A es convergencia acomodativa sobre acomodación. Entonces, es importante en los estrabismos acomodativos investigar esta relación CA sobre A, que expresa la magnitud de convergencia por cada dioptría de acomodación. Lo normal es que sea de 4 a 1, o sea que significa que por cada dioptría de acomodación, la persona converge 4 dioptrías. Eso es un rango de relación acomodación-convergencia normal. ¿Cómo se investiga? Se puede investigar por el método de gradiente, en el cual lo vamos a medir al paciente con su corrección óptica y adicionando un esférico más 2. Entonces, tomamos la desviación de lejos con el esférico más 2, menos la desviación sin el esférico, y lo dividimos sobre el monto del esférico que utilizamos, que en el caso de ser 2 va a ser dividido por 2. Entonces, en un paciente hemétrope que está en ortoforia, que tiene una distancia pupilar de 60 milímetros, si fija a 33 centímetros, acomoda 3 dioptrías y converge 18. Si tiene una relación CA sobre A de 4,1, va a converger 12, y entonces lo que le falta lo hace la convergencia fusional. Si tiene una relación de 4,1, pero tiene una hipermetropía de más 7 sin la corrección óptica,
va a converger mucho más por las 7 dioptrías de hipermetropía, y entonces va a demostrar un ángulo mayor en la mirada de cerca. Acá tenemos otro caso, un sujeto que es emétrope, es ortofórico, tiene la distancia de 60, va a converger, si tiene una relación alta de 8:1, va a converger 24 en lugar de 18, entonces va a estar en ortoforia de lejos y porque no acomoda a ese métrope, pero va a tener una esotropia en la mirada de cerca. Acá tenemos otro paciente que está derecho en la mirada de lejos, que tiene una esotropia en la mirada de cerca, le ponemos un multifocal y de esa manera el paciente puede estar derecho de lejos y derecho de cerca. Muchas veces el multifocal es transitorio y con el tiempo le podemos ir disminuyendo la graduación positiva en la mirada de cerca y finalmente le damos solo la corrección de la hipermetropía. Otra cosa a tener en cuenta en los pacientes hipermétropes que tienen exodesviación, que es importante valorar la ecometría. Esta era una paciente con una exotropia alternante congénita, que cuando le fuimos a hacer la refracción encontramos que tenía una hipermetropía elevada, una longitud axial corta para un valor normal de 22, tenía 19 milímetros, y tenía una exodesviación permanente que había que corregir. Entonces, es necesario ponerle la corrección óptica completa, medirlo, y como no sabíamos si considerar su longitud axial o no, fuimos a un trabajo en el cual decía que en los nanoftalmos teníamos que corregir con el mismo monto sin tener en cuenta la hipermetropía elevada. Y eso fue lo que hicimos y logramos un buen alineamiento en este paciente. Hay que tener en cuenta que un lente esférico positivo subestima el ángulo de esotropia en un 25% y que sobreestima el ángulo de exotropia. O sea, esto tenemos que tenerlo en cuenta para cualquier estrabismo en el cual tenemos una ametropía elevada. Este es el trabajo en el cual decía que no hay que disminuir la dosis de cirugía en estos casos porque lleva a una hipocorrección. Acá está la paciente con la posición de los ojos bajo anestesia, que no tiene una gran exodesviación. Se hizo un retroceso bilateral de 9 y una resección del recto medio, además de la tenectomía del oblicuo superior porque tenía patrón A, y se logró un buen alineamiento y una mejoría del patrón. Muchas gracias. Y creo que con estas fotos de Buenos Aires iluminado podemos dar por terminada la reunión de hoy. Excelente, doctora. ¿Te parece que sí, Martín? Sí, yo ya estoy agobiado, le digo. Bueno, simplemente les pregunto si alguien quiere hacer alguna pregunta, si le queda energía para preguntar algo, y si no, Ahí yo podemos... ya contesté una de Julia que dice, también parecias del tercero y sexto creo que se vio, cuarto también se vio y tercero se verá en neuroftalmo. Sí, seguramente. Así que bueno, doctora, le agradezco mucho. Bueno, Chicos, después les yo voy a les... mandar a todos el reglamento para la monografía. Se los voy a mandar por mail. Perfecto. Ahora descansen y bueno, nos vemos el próximo mes, próximo módulo. Les agradezco por la atención a todos y espero que hayan aprendido algo y que les surjan dudas y me pueden hacer preguntas después por mail susanagamio@gmail.com y con gusto se las voy a contestar. Muchísimas gracias, doctora. ¿Sí? Bueno. Gracias, doctora, muy amable. Listo. Adiós, Nos vemos doctora. la próxima. Sí, en Gracias, 2 añitos. Martín. Chau, chau. Hasta luego. Chao. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.